Qué bueno que podamos tener un tiempo para alabarle, para adorarle a Él, para venir ante su presencia y darle gracias a través de estas maravillosas alabanzas. Y como decía Pastor Felipe hoy en los anuncios, hoy comenzamos con una serie que se llama Legado. Y queremos hablarle hoy a los abuelos, aunque los principios que vamos a enseñar pues se aplican para todos los que son padres, pero el sermón hoy lo he preparado principalmente para los abuelos. Así es que, abuelos, prepárense porque hoy vamos a darnos un buen manjar. Y la verdad es que yo no tenía que preparar notas, porque si es para abuelos, nada más era de subirse acá y comenzar a hablar de las travesuras de mis nietos, y con eso ya me doy gusto y creo que todos entendemos de qué estoy hablando. ¿Cuántos abuelos hay presentes en casa? Amén. Qué bueno. Les bendigo en el nombre de Jesús. Alguien dijo por allí: si hubiera sabido que ser abuelo era tan divertido, hubiera sido primero abuelo y luego papá, ¿verdad? Pero bueno, así no se puede. Pero hoy yo quiero animarte, porque Dios quiere que seas un dador de bendición. Y quiero comenzar hablando de algunas notas o de un pequeño cuestionario que se le dio a los niños sobre qué pensaban ellos de sus abuelos. Y eran niños de 6 a 8 años, entonces no vamos a tener una definición formal de diccionario, pero sí la sabiduría de su inocencia y la alegría de sus vivencias, y también la inventiva de sus ocurrencias cuando ellos dieron su definición. Así es que, improvisando y de manera espontánea, miren lo que los nietos dijeron sobre sus abuelos. ¿Qué es un abuelo? Y ellos respondieron así. Tengo varias respuestas. Los abuelos son una señora y un señor que, como no tienen niños propios, le gustan mucho los de los demás. También, número 2, dice: un abuelo es una abuela, pero hombre. Los abuelos son gente que no tienen nada que hacer. Solo están ocupados cuando nosotros los vamos a visitar, dijo otro niño. Los abuelos son tan viejitos que no deben correr. Otro: los abuelos son personas con las que es bien divertido salir de compras. Cuando salimos a pasear con ellos, se detienen para enseñarnos cosas bonitas, como hojas de diferentes formas, un 100 pies de muchos colores o la casa del lobo. Otra respuesta dice: ¿quiénes son los abuelos? Ellos no nos dicen apúrate. Papás. Otra respuesta: por lo general las abuelas son unas señoras gordas, pero así y todos se agachan para atarnos los zapatos. Otra respuesta: son unos señores que para leer usan gafas, siempre los pierden, y cuando me he quedado a dormir con ellos usan unas ropas bien cómicas. Algunos abuelos tienen papás, contestó uno. Esos sí son bien viejitos. La mamá de mi abuelita se puede quitar las encías y los dientes a la misma vez. Otra respuesta: nos responden preguntas como: ¿por qué Dios no está casado? ¿O por qué los perros persiguen a los gatos? Otra: no les importa contarnos el mismo cuento varias veces, y les encanta leernos historias. Y la última que tengo dice: todo el mundo debe buscarse unos abuelos. Son las únicas personas grandes que siempre están contentas de estar con nosotros. Amén. Creo que necesitamos más abuelos en el ministerio de niños, ¿verdad que sí? Amén. Pero qué maravilloso, porque así somos los abuelos, como un papá primerizo. Nos reunimos y lo que hacemos es hablar de nuestros nietos. Porque como mostramos el video al principio, no hay nietos o nietas más hermosos o más hermosas que los nuestros. Amén. Amén, abuelos. Amén, abuelos. Ellos son el tema principal. No crea usted que cuando los abuelos nos reunimos es solo para hablar de qué nos duele, qué nos dijo el doctor y qué medicina debemos tomar. No. Hablamos también de nuestros nietos, o hablamos siempre de nuestros nietos. Es más, papás, yo quiero confesarle algo a nombre de los abuelos. Hay cosas que nosotros hemos hecho con nuestros nietos que ustedes no saben, y algún día se las vamos a contar para que ustedes se rían con nosotros. Pero por ahora seguirá siendo nuestro secreto. Amén.
Es maravilloso ser abuelos. ¿Saben ustedes que los nietos tienen un deseo innato de amar y ser amados por sus abuelos? De hecho, a veces los nietos desarrollan una relación más pacífica con los abuelos que con sus mismos padres, porque a veces los padres ponen demasiada presión sobre sus hijos. Dice un autor llamado Tim Kimmel: a veces creo que se desarrolla esta relación tan fuerte entre los nietos y los abuelos. Dice, a veces creo que esto sucede porque los abuelos y los nietos tienen un enemigo en común. ¿Entendí esa parte? ¿Verdad que sí? Ahora, el ser abuelos a nosotros nos da una maravillosa oportunidad para crear una generación para que sea de bendición y tenga éxito en todo lo que hace. Y nosotros como abuelos debemos saber esto. Ahora, para que nosotros podamos ayudar en la crianza de nuestros nietos, nosotros debemos conocer nuestro rol y también tener una buena estrategia para ser efectivos en lo que nosotros vamos a hacer, para tener éxito en lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Es importante que sepamos esto, porque a veces nosotros pensamos que como ya el nido está vacío, como ya terminamos nuestro trabajo como padres con nuestros hijos, se fueron, ahora ya no tenemos ninguna responsabilidad con la familia. Sí, todavía tenemos responsabilidad. Y la Biblia nos anima como abuelos a tomar parte activa en el desarrollo de nuestros nietos. Ahora, miren qué lección más bonita quiero enseñar aquí con 3 o 4 puntos importantes. Hay algunos límites. Abuelos, cuando hablo de conocer nuestro rol, quiero decirles que la mayor responsabilidad de la crianza de los nietos es de los padres. Amén. No de nosotros los abuelos. Así es que debemos ser muy respetuosos. Amén. Debemos ser muy respetuosos. La abuela debe ser muy respetuosa con la nuera, con el hijo. Amén. Debemos nosotros de acercarnos con mucho cuidado. Pero yo sé que también aquí hay padres. Y oigan, padres, por favor. Es un consejo que les doy como pastor y como abuelo, ¿verdad? Los padres deben de terminar con aquella frase que dice: a mis hijos los crío yo y nadie me va a decir cómo debo de criarlos. ¿Por qué? Porque esta es una frase que solamente muestra obstinación y orgullo. Yo quiero decirles esto porque si los abuelos son sanos, si los abuelos respetan los límites, debemos permitirle a los abuelos usar su experiencia para ayudarnos a criar a los hijos. Amén. Porque los abuelos tenemos más experiencia que los padres. Y no hay discusión en cuanto a esto. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿qué debemos hacer? Sentarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas y tener una buena charla, una charla sana de cómo podemos involucrarnos nosotros para ayudar en la crianza de nuestros hijos. Y si es necesario, debemos repetir nuevamente cuáles son los límites para no entrar en un terreno que a nosotros no nos toca. Cuidado con el orgullo, porque muchas veces como padres nos cuesta admitir que nos equivocamos, que nosotros no sabemos todo, que nosotros necesitamos de ayuda, que nosotros necesitamos aprender. Yo recuerdo hace muchos años haber discutido en algún momento con mi suegrita cuando nació mi primer hijo, porque ella vino muy amablemente a darme un consejo para que yo no fuera tan estricto con mi primer hijo. Pero ¿saben qué? Yo le discutía a mi suegra que yo sabía cómo criar a mi hijo y que ella no, aunque ella tenía 12 hijos. Y yo, porque había recibido una clase en el seminario sobre crianza, yo ya lo sabía todo. Pero simplemente estaba demostrando que era obstinado y orgulloso. Debí haber escuchado el consejo de ella, me hubiera ido mucho mejor. Amén.
Yo creo que todos los abuelos hemos tenido esa experiencia. Y creo que por eso cosechamos de esa experiencia, ¿verdad? Porque sembramos alguna situación así. Ahora, abuelos, Dios tiene expectativas acerca de nosotros. Dios espera algo de nosotros como abuelos. Y vamos a leer un pasaje y se encuentra en el Salmo 71, versículos 17 al 18. Salmo 71, 17 y 18. Dice así: oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia. Y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, ¿verdad? Me salió bien el versículo. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Mire qué lindo dice. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Este pasaje nos habla de una persona que ha vivido las dificultades de la vida y ahora le pide a Dios que Él le permita usar esas experiencias para bendecir a aquellos que están a su alrededor, aquellos que vienen detrás de Él, que Dios le permita usar esas experiencias para imprimir en esa nueva generación y en las venideras lo que Él aprendió en el camino. Amén. Eso nos toca a nosotros como abuelos. Les enseñamos a nuestros hijos, pero muchas veces por nuestras ocupaciones no tuvimos tanto tiempo para compartir con ellos. Y lo confesamos, como padres nos equivocamos, pero como abuelos tenemos una segunda oportunidad para hacer mejor nuestro trabajo con nuestros nietos. Los abuelos no somos solo para consentir, que nos encanta consentir, sino que también la expectativa que Dios tiene es que lo que Dios ha hecho con nosotros a través de la vida, podamos enseñárselo ¿a quién? A nuestros hijos. Amén. Qué importante esto. Mire lo que dice el salmista: permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Es interesante cómo Dios nos da la oportunidad como abuelos de tener a nuestros nietos en nuestras casas, pasar tiempo sin presión con ellos y poder declararles a ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en sus vidas si ellos siguen la palabra de Dios. Abuelos, debemos de llenarnos de la palabra de Dios y compartir esta palabra con nuestros nietos y con nuestras nietas. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra oportunidad y es nuestra responsabilidad. Ahora, hay varios roles que debemos tener como abuelos y hoy vamos a ver uno de ellos y seguramente la próxima semana el pastor Paul va a compartir otros con ellos. Pero yo quiero concentrarme en uno, en algo que nosotros como abuelos podemos ser para dejar un legado en la vida de nuestros nietos, y es el poder de la bendición. El poder de la bendición. Y cuando hablo del poder de la bendición es porque este es el primer rol, es poderoso, crucial y urgente. Impartir una bendición viene desde tiempos antiguos y nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos ilustrado en la vida de los patriarcas. Cómo Abraham bendijo a Isaac, cómo Isaac bendijo a Jacob y cómo Jacob bendijo a sus hijos. Y vemos allí una sucesión. Y podemos aprender de este principio. En Génesis 48, versículos 15 al 16, vemos la bendición de Jacob, que más tarde o anteriormente a esta bendición Dios le cambia el nombre a Israel y es el fundador de la nación de Israel. Vemos la bendición que él le da a José. Y dice así en Génesis 48, 15 al 16. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. Miren qué lindo. Que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. ¿A quién estaba bendiciendo? A Efraín y a Manasés y también a José. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. José trajo a sus hijos, Jacob estaba a punto de morir,
recuerdan que José puso su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor, y José trató de cambiarlas y le dijo, no, así es. Y pronunció una palabra de bendición sobre sus vidas y sobre su futuro. Una palabra de bien sobre las vidas de estos dos jovencitos. Nosotros como abuelos debemos de tener una bendición constante, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos sobre la vida de nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la bendición que les pasamos a ellos juega un papel importante, estableciendo un fundamento sobre el cual ellos pueden construir sus vidas. Y este fundamento es muy importante. ¿Por qué? Porque los va a sostener a través de las tormentas o en medio de las tormentas que ellos van a pasar en su futuro. Así es que, abuelos, otra vez tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder compartir con ellos una bendición para su presente y para su futuro. Aunque nosotros no estemos, ellos van a recordar las palabras que nosotros hemos sembrado en sus corazones para siempre. Amén. Es importante. Dice Proverbios 10:17, tenemos buenos recuerdos de los justos. Que nuestras palabras nunca sean olvidadas por nuestros nietos. Podemos escribírselas, debemos repetírselas, debemos enviárselas constantemente, orar con ellos delante de Dios para que esa bendición se impregne en sus corazones y los acompañe durante toda su vida. Dios tiene esa expectativa, que tú seas un dador de bendición, que tú desde tu corazón les desees el bien constantemente a tus nietos. Ahora, no solo les deseamos el bien, ese es el poder de la bendición, sino que nos arrodillamos como abuelos, como abuelas delante de Dios para que ese bien los siga todos los días de sus vidas. Amén. Entonces es importante que tengamos esto. Ahora, cuando hablo de ser un dador de bendición, debemos bendecirlos espiritualmente. ¿Cómo bendigo a mi nieto espiritualmente? Debo orar por ellos y debo orar con ellos. Enseñamos con el ejemplo. Y nuestro ejemplo es la clave en la educación de nuestros hijos. Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Este es un principio para todos los que somos padres, maestros, etc. Pero abuelos, hoy nos toca a nosotros pensar en esto. Tenemos que orar con nuestros niños. Si se quedan en nuestra casa a dormir por X razón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. A veces se ponen inquietos cuando vamos a orar. No importa, vamos a orar. En la mañana cuando vamos a desayunar nos tomamos de las manos y vamos a orar. No importa que tu nieto tenga 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No importa. Le tomamos de la mano y oramos. Y tenemos una bendición para ellos. Debemos de orar por ellos y con ellos. Debemos animarles a ellos en el crecimiento, en la fe y también en sus dones. Me encanta mucho porque 2 Timoteo 1:15, Pablo habla con Timoteo y le dice: pero tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo dice: ¿sabes qué, Timoteo? Lo que yo veo en ti, la fe profunda que yo veo en ti, la veo marcada primero ¿en quién? En tu abuela. Tu abuela le dio un legado a tu mamá y tu mamá te dio un legado a ti. Amén. Qué maravillosa abuela. Qué fe tenía que el apóstol Pablo, un conocedor de la vida cristiana, podía ver en esta abuela una fe sincera que se transmitía a su generación. Nosotros también, abuelos, nosotros también tenemos que pasar esa bendición espiritual, porque la bendición no es solamente decirle a nuestros hijos cuando se van o a nuestros nietos: Dios te bendiga. No, es también enseñarles a retener lo que es bueno, lo que Dios dice, para que de manera constante, como una semilla, esté creciendo y dando fruto en sus vidas. Pero también debemos bendecirles emocionalmente.
¿Cómo los bendecimos emocionalmente? Celebremos sus logros, estemos presentes en sus actividades, felicitémoslos con fervor por sus victorias y esfuerzos. Es importante que como abuelos tengamos tiempo para nuestros nietos. Yo sé que conforme van pasando los años, a veces queremos como que acostarnos más temprano y a veces nos duelen más las rodillas y algunos que van pasando los años me van entendiendo, ¿verdad? Conforme van pasando los años, a veces algunas cosas se van poniendo un poquito más difíciles. Recuerdo una vez, ahora que estoy aquí en la altura, que estábamos en una tarima como esta y por pereza de bajar las gradas me lancé. Y cuando caí, no sé por qué me dolieron las rodillas. Dije, qué raro, de muchacho no me dolían, ¿verdad? Como que caía uno y como que rebotaba. Pero me lancé esta vez y fue como caer en seco, ¡pac!, ¿verdad? Hasta que sonó. Algún cambio hubo en mis huesos, no me di cuenta en el momento en que sucedió, pero ¿qué quiero decirles? A veces queremos quedarnos en casa, a veces queremos descansar, a veces queremos simplemente estar en silencio, pero debemos estar al lado de nuestros nietos. Es una oportunidad maravillosa. Un consejo, abuelos, no caigamos en el favoritismo. Todos nuestros nietos se aman igual. Amén. Que quizás hay un hijo o un nieto con el que tengamos más química. Eso no se puede evitar. Pero todos nuestros hijos y nuestros nietos los tratamos igual. Si hay un beso para uno, hay un beso para todos. Si hay un abrazo para uno, hay un abrazo para todos. Y con la misma intensidad que abrazas a aquel con que haces más química, abrazas a aquel que quizás no haces tanta química. Todos son iguales. ¿Oyeron, papás? Nunca decimos, es que mi hijo tal es el favorito. No. Todos son nuestros hijos favoritos. Como todos nosotros somos los hijos y las hijas favoritos y favoritas de Dios. Amén. Ahora, animemos a nuestros nietos cuando pasan dificultades. Ya tenemos la experiencia. Podemos leer sus rostros, podemos leer su lenguaje corporal. ¿Qué te pasa? Déjame orar contigo. Sigue adelante. Te amo. Yo creo que debemos aprender a comunicarles a nuestros nietos un amor incondicional. Porque amamos a nuestros nietos por quienes son, no por lo que hacen. Entonces, tengan éxito o fracasen, ellos deben de saber que les amamos con todo nuestro corazón. Cuando gana su equipo, los felicitamos. Y si perdió el equipo, los animamos. Siempre les vamos a dar un abrazo y siempre les vamos a decir, te amo. Amén. Es la manera en que los bendecimos emocionalmente. Pero también los bendecimos físicamente. Debemos proveer un hogar donde siempre sean bienvenidos. Aunque aquí yo como abuelo digo, deben de haber límites. Y muchas veces les he hablado a ustedes sobre los límites. Y en alguna otra predicación, o si alguien quiere saber más, podemos hablar más. Deben haber límites. No significa que si se quiere portar mal con su papá y su mamá, vengas a mi casa y en mi casa puede hacer lo que quiera. No, ¿verdad? Eso no significa. Pero cuando vengan a nuestra casa, ellos saben que siempre hay un lugar donde son bienvenidos. Debemos proveer brazos abiertos donde siempre se sientan seguros. Siempre. Tengo a uno de mis hijos viviendo en casa y él tiene 2 jovencitos, mis 2 nietos mayores. Y él compró una casa y está construyendo su casa y ya casi se la van a dar, pero ahí han estado. A veces ellos los están guiando en la tarea y yo veo que les ponen un poquito de presión. Yo cierro el pico, me quedo quieto. Yo quisiera ir a meterme, ¿verdad? Y a salvarlos, ¿verdad? Y alguna vez lo he hecho y lo he hecho con mucha, ¿cómo se llama? Prudencia, ¿verdad? Y me levanto allí y me río. ¿Qué pasó? Seguro está tan cansado. Todo el día son maestros. Todo el día les enseñan, les enseñan tantas horas y después les dejan el homework, ¿verdad? Les dejan tarea. Y le digo a mi nieto, ¿quieres que vaya a hablar con la directora? Y me dice, sí, por supuesto. Voy a ir y le voy a decir a esa mujer que no te deje tantas tareas o que hable con la maestra. Y se ríe. Y le digo, ya vas a terminar, a ver, yo te ayudo. Con mucho cuidado,
¿verdad? Yo mido allí la presión del asunto. Pero ¿qué quiero decirle? Siempre me acerco y aunque esté frustrado o no diga nada, le doy un abrazo. Le doy un abrazo. Le doy un abrazo. Yo quiero que él se sienta amado, aunque está frustrado, amado, amado. Abuelos, Dios nos ha dado el poder para amarlos. Y proveyendo una atmósfera donde siempre son aceptados. Nuestros nietos son perfectos, ¿verdad, abuelos? Debemos hacérselos saber. Nuestros hijos no, por alguna razón se equivocaron en algunas cosas. Aquí está mi hijo, ¿verdad? Pero nuestros nietos, ¿por qué? Porque ahora los amamos con un amor maduro. Amén. Cosas que no sabíamos antes, las hemos aprendido ahora. Para terminar, yo quiero que cuando tú salgas de aquí prepares una bendición para tus nietos. Y quiero decirte algo muy interesante. Saben que los viernes en la tarde comienza para todos los judíos en todo el mundo el Shabbat. Han oído hablar del Shabbat, el día de reposo, el sábado, que dice Éxodo 31 que es un pacto, un compromiso entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso no lo guarda la iglesia, sino es entre el pueblo de Israel y Dios. Comienza el Shabbat y se reúnen los judíos con sus familias desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, al caer otra vez el día. Y mientras se reúnen, antes de encender las candelas o de tener alguna de esos ritos judíos que son tradición, y antes de cenar, los papás, usando la bendición que ahora leímos en Génesis 48, bendicen a sus hijos. Y entonces miren qué linda la bendición, porque ellos comienzan orando muchas veces con las manos sobre la cabeza de un hijo y después sobre la hija, o empiezan con una hija y después la otra, y así van sucesivamente. Y si es un hijo, entonces el papá y la mamá ponen las manos en la cabeza del hijo. Oigan, abuelos, y también esto es para nosotros, papás. Dice el abuelo o dice el papá: que el Señor te haga como Efraín o Manasés. Porque ellos recuerdan que estos hombres y mujeres de la Biblia eran modelos, que respetaban a Dios, que amaban a sus padres y que hacían el bien a la gente que estaba alrededor de ellos. Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y si es una niña, ora primero por el niño, que Dios te haga como Efraín y Manasés, y luego pasa sus manos sobre la niña y dice sobre la niña: que el Señor te haga como Sara, como Rebeca, como Raquel y como Lea. Qué maravilloso. Y entonces luego comparten la bendición que se encuentra en Números capítulo 6, la bendición con que los sacerdotes bendecían al pueblo de Israel. Les dicen: el Señor te bendiga y te guarde. Pasa las manos sobre otro hijo y le dice: el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Y puede extender las manos como usted lo sienta, con libertad, sobre la cabeza de los hijos, y el Señor te muestre tu favor y te conceda paz. ¿Saben? Cada viernes los niños judíos escuchan esta bendición de parte de sus padres. Cada viernes sus corazones son martillados con estas palabras de bien. Cada viernes en sus mentes se siembra, se abona, se riega esta preciosa semilla de la palabra de Dios. Y a veces nos preguntamos por qué la nación de Israel es una nación tan próspera. Bueno, es una nación que por generaciones ha sabido bendecir a sus hijos. Amén. Que Dios levante, abuelo, abuela, papá, mamá, en tu vida una generación tan poderosa como esta. Vamos a ponernos de pie. Es nuestro trabajo que nosotros bendigamos a los nuestros. Padre, te bendecimos. Gracias por enseñarnos hoy. Gracias por
animarnos. Abuelo, dile conmigo: abuela, gracias por darme la bendición de mis nietos y de mis nietas. Y dile conmigo: los bendigo hoy. Y repite conmigo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor, nieto mío, nieta mía, te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile un aplauso fuerte al Señor. Amén. 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 Si nos estás visitando hoy por primera vez, por favor, a la salida allí en la barra de información tenemos un regalo para ti. No olvides pasar por él. Quédate en un grupo de vida hoy también, por favor. Es una bendición la manera en que allí estudiamos la Biblia, compartimos y crecemos como familia. Recuerden también que tenemos el stand para las fotos. Tómese una foto si no vino su abuelo con sus papás, pero aprovechemos también este tiempo. Y la próxima semana las vamos a entregar. Y también pase por su paquete de recursos, abuelo, por favor, abuela. Inscríbase en el taller de membresía. Sería una bendición que usted decida plantarse aquí en esta casa. Que Dios me los bendiga y me los lleve con bien. Estamos despedidos. Amén.